Hola, entramos ahora a el capítulo de sistemas hidrológicos, ya, que es básicamente como el modelo conceptual sobre el cual nosotros vamos a estar entendiendo lo que ocurre, cuáles son los diferentes procesos que explican la disponibilidad del agua en un cierto punto, ya, pero antes de eso acá un par de definiciones donde el mayor detalle está en los apuntes, pero es bueno comenzar a generar el lenguaje común. Lo primero es cuenca hidrográfica. Gráfica. La definición de cuenca hidrográfica está definido como toda la superficie de terreno sobre la cual el agua que cae sobre esa superficie pasa por un único punto de salida. ¿Ya? Eso, en pocas palabras, lo que estamos diciendo es que si tenemos que definir un punto, ¿ya? Un punto en el cauce, en el río, ¿ya? Imagínense que este de acá es el río va a tener una serie de tributarios, y nosotros, a partir de este río con sus tributarios, vamos a definir lo que sería su cuenca hidrográfica, que está asociada al punto que nosotros vamos a tener acá. Punto de salida, ¿ya? Esta es la salida de la cuenca, de la cuenca. Vale decir que toda el agua que precipita al interior de esta superficie, de alguna manera va a terminar saliendo por este punto de acá, ¿ya? Ese de alguna manera está relacionado tanto, eh, la definición generalmente de cuenca está asociada más bien a procesos de agua superficial, ¿ya? Pero si es que ustedes se van a ver el código de agua, en la definición de cuenca también aparece que la salida de la cuenca puede ser también a nivel superficial o subterráneo, ¿ya? Y esto de acá lo voy a estar insistiendo varias veces porque yo creo que es importante y que nunca olvidarse. Cuando estamos hablando de agua, sobre todo a nivel de cuenca, eh, esta agua va a estar escurriendo, vamos a tener que eventualmente alguna parte de la cuenca va a tener agua sólida, en forma de nieve o glaciares, otra parte va a estar retenido algún lago, algún tipo de laguna que puede estar reteniendo algún tipo de agua. Pero no hay que jamás olvidarse todo lo que es el efecto de la interacción con el acuífero subterráneo, ¿ya? Donde si bien por el momento podemos estar trabajando que por acá sale todo el agua, tanto superficial como subterránea, eso no necesariamente es correcto porque hay filtraciones, hay grietas y una serie de otras cosas que puede hacer de que ese análisis simplificado se complica un poco, pero siempre es bueno, nunca es bueno, mejor dicho, nunca es bueno olvidarse de que existe el agua subterránea que está perfectamente acoplada con todo el agua superficial, ¿ya? Y de alguna manera muchos de los problemas que nosotros estamos viendo de escasez de agua están principalmente relacionados con yo creo que están relacionados con un mal entendimiento de lo que es el agua subterránea, ¿ya? Donde se asume de que es un embalse infinito que nosotros podemos llegar y estar sacando, pero en la práctica no es así, ¿ya? Sino que de alguna manera si es que el agua se infiltra acá de alguna parte, se infiltra, esa agua se va acumulando en el agua subterránea, y eventualmente si es que yo tengo todo el acuífero saturado o lleno a su máxima capacidad, esa agua que va a estar infiltrándose en alguna parte en régimen natural va a estar saliendo en alguna parte de la cuenca, entonces va a estar contribuyendo a el cauce el caudal que voy a estar viendo en el río. Entonces, si es que, pero eso sería como un equilibrio, ¿ya? Pero si es que no estamos en equilibrio, si es que comenzamos a extraer mucha agua subterránea, ahora yo ya voy a dejar de percibir, voy a tener aportes subterráneos hacia el río superficial porque básicamente el agua que infiltra se encarga de sustentar todo el agua que yo voy a estar sacando con bomba. Entonces, esta interacción entre lo que es el agua superficial con el agua subterráneo, ojalá nunca se les olvide y que se queden con la idea de que está todo integrado en este concepto de cuenca, donde yo tengo un punto en el río, defino toda la superficie del terreno, tal que conceptualmente el agua que cae dentro de esta superficie sale de alguna manera por este otro punto acá. Si yo tengo una gota que cayó por acá arriba, se me va a ir por otro río. Como por acá abajo, se me va a ir por otro río de acá abajo. Eh, Así que eso es lo que nos define el punto de partida sobre el cual nosotros vamos a estar trabajando. Después, una definición bastante ridícula es la definición de milímetro, ¿ya? Milímetro esto me podrían decir, sí, claro, ¿ya?
Pero cuando nosotros estemos hablando de milímetros, en general lo que nosotros vamos a estar hablando es un volumen. Volumen. Sé que alguien les dice, no, que la precipitación llovió en Santiago llovían 300 milímetros al año. 300 milímetros al año, ¿qué es lo que significa esos 300 milímetros al año en términos de volumen o en términos de caudal? En la práctica estamos hablando que un milímetro es un litro por metro cúbico, o sea, metro cuadrado, perdón. Entonces yo tomo un metro cuadrado de tierra y sobre este metro cuadrado de tierra le agrego el agua tal que ocupe un volumen de un milímetro, ese volumen va a ser de un litro, ¿ya? Entonces, cuando se esté hablando de milímetros, en el contexto de hidrología, puede ser milímetro en términos de precipitaciones o milímetro en términos de evaporación. Lo que hay detrás es un volumen por unidad de superficie. ¿Unidad de qué tipo de superficie? De la cuenca, ¿ya? Entonces, cuando se dice que sobre la cuenca de Santiago llovían en promedio 300 milímetros al año, en algunas partes, en la práctica lo que se está diciendo es que la cantidad de agua que caía por unidad de superficie era de 300 litros por metro cuadrado, ¿ya? Que eso es equivalente a decir de que es un milímetro, ¿ya? Y bajo esta idea de acá también vamos a estar hablando de precipitación, que esto de acá no es nada más que agua que cae. La caída puede ser en estado sólido o en estado líquido. Donde en estado sólido estamos hablando de nieve o granizo y en estado líquido estamos hablando de agua líquida. Eh, la diferencia entre estas dos cosas es de que el estado líquido del agua fluye, ¿ya? Y se generan las crisis que nosotros vamos a estar viendo más adelante. Y si estamos hablando de agua en estado sólido, que almacenado en forma de nieve ahí arriba en la cordillera, ¿ya? Así que explica diferentes comportamientos desde la cuenca, desde el punto de comportamientos hidrológicos que van a tener en la cuenca, en respuesta del tipo de precipitación que, independientemente si cae sólida o líquida, lo que vamos a estar hablando de es precipitación total. Ya, si cae en estado sólido, se habla de nieve; si se cae en estado líquido, se habla de lluvia. ¿Ya? Bajo esta misma idea tenemos evaporación, ¿ya? Que está asociada al cambio de fase de líquido a gas, ¿ya? Ustedes pueden tomar un milímetro de agua, toman un litro de agua, lo reparten sobre una superficie de un metro y van a tener una película de un milímetro de espesor. Si ahora ese estanque, o hágalo con 10 milímetros, 10 litros, ¿ya? Lo dejan afuera en el patio o en la terraza o donde sea, o en la calle, ¿ya? Después de un cierto tiempo esa agua ya va a haber desaparecido. Y va a haber desaparecido desde el estado líquido es porque precisamente se evaporó. Entonces cuando estamos hablando de la evaporación sobre esta cuenca, nosotros sobre esta cuenca vamos a estar recibiendo precipitación y vamos a tener salidas por evaporación, ¿ya? Que sería el cambio de este estado, cambio de fases del estado líquido a gaseoso, donde el estado líquido yo lo tengo en forma líquida dentro de la cuenca, el estado gaseoso se me fue y por lo tanto desaparece desde la cuenca. Aparece la definición de sublimación, que sería el cambio de fase desde el estado sólido a gaseoso, que sería como la evaporación, pero la evaporación desde la nieve, sin pasar por un estado líquido directamente, ¿ya? En este sentido, también vamos a estar viendo lo que es la evapotranspiración, ¿ya? Que también está relacionado con el cambio de fase, pero aquí lo que se necesita es algún tipo de vegetación. ¿Ya? Cuando ustedes riegan la planta, si tienen alguna planta en su casa, riegan esa planta, la tienen que regar cada cierto tiempo porque básicamente le tienen que caer, bueno, tienen que echarle agüita a la planta, ¿ya? Eh, ¿Y qué es lo que pasa con esa agua que queda retenida en el suelo? Bueno, después de un cierto tiempo, parte de esa agua se va a estar evaporando, ¿ya? Y se va a estar perdiendo, no perdiendo, se va a volver a la atmósfera por efecto de la evaporación, pero parte de esa agua entra en la planta, transporta nutrientes al interior de la planta, desde las raíces hacia las hojas, etcétera. Y también cuando se evapora, lo que ocurre también
la evaporación, la transpiración de las plantas también está muy relacionado con un mecanismo de regulación de la temperatura, ¿ya? Si hace mucho calor, la planta comienza a evaporar agua y con eso comienza a bajar la temperatura desde las hojas. Y toda esta, que se podría hacer, todo lo que es cuando se entiende por evapotranspiración, engloba tanto lo que es la evaporación directamente desde el suelo, como todo este proceso que está relacionado, que necesita una planta, un vegetal mediante, que es un consumo de agua que también uno lo puede entender como agua que yo tenía en estado líquido en el suelo, termina en estado gaseoso mediante la acción de alguna planta en la mitad del camino, ¿ya? Eso es lo que se entiende por evapotranspiración como el conjunto completo de qué es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Después tenemos caudal, que ya lo entendemos, tiene que estar asociado a un cierto punto. ¿Cuál es el caudal que va a estar pasando por este punto de acá? Y aquí vamos a aparecer varios tipos de caudales, o sea, todos los caudales siempre los vamos a estar escribiendo en términos de litros por segundo, metro cúbico por segundo, etcétera. Pero podemos hablar de caudales promedio diario, caudal promedio anual, caudal instantáneo, etcétera. ¿Ya? Así que todos los caudales, como hay parte de un procesamiento estadístico de toda la información, también el mismo procesamiento estadístico es lo que eh, va a dar pie a estos diferentes apellidos que nosotros vamos a estar ocupando en la mitad del camino. ¿Ya? Aforo es básicamente todo el proceso que uno hace para poder medir el caudal. ¿Ya? Eh, que desde el punto de vista simple, o sea, en un río, no sé, pues, en el Mapocho, el Maipo, el Biobío, ya es como más difícil colocar una placa orificio, ¿ya? Que está para las tuberías. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno va afuera el caudal, que básicamente mide cuál es la velocidad promedio del río, y eso ahí después lo multiplica por el área, de manera tal de que esa velocidad por el área termina el caudal. Todo ese procedimiento se conoce como aforo, ¿ya? O afuera, ¿ya? Otra de las definiciones, hidrograma, no es nada más que el gráfico de Q en función del tiempo, que puede ser cosas así, periódica en función de cuáles son las características, dónde se obtienen los máximos caudales, dónde se tienen los mínimos caudales dentro del río, bueno, depende de las características de la cuenca particular que nosotros vamos a estar trabajando. Pero independientemente de cómo sea, este gráfico del caudal en función del tiempo se conoce como hidrograma, y si estamos hablando de hietograma, es la precipitación en función del tiempo, ¿ya? Donde ya no sería de esta forma acá, sino que sería más bien en términos de barritas. Hay solamente algunos días que llueve, ¿ya? No llueve todos los días, sino que solamente algunos días que llueve. Y eso es lo que daría pie a lo que se conoce como hietograma. Después eh, van a aparecer otro tipo de conceptos. Aparece que después vamos a ver, es la intercepción, ¿ya? Que no es nada más que el agua que queda retenida en el follaje. Se pone a llover, parte del agua que va a caer va a quedar retenida dentro de los árboles, en las hojas de los árboles. Eso se conoce como la intercepción, ¿ya? Después vamos a tener la percolación y la infiltración, donde la infiltración no es nada más que el movimiento del agua desde la superficie de la tierra hacia abajo, ¿ya? Y cuando se está hablando de percolación, es todo lo que ocurre cuando se pone a llover. Lo que ocurre es que se humedece toda la zona superficial del suelo, pero eso no necesariamente se traduce en una recarga del acuífero, una cosa que está así como el estanque de agua subterránea que nosotros tenemos debajo de la tierra. Esa recarga del acuífero es precisamente lo que se conoce como percolación. La infiltración es todo lo que es el transporte de agua desde la superficie hacia las primeras capitas del suelo, y lo que es la percolación es que lo que pasa con esa agua, que después de que la gotita bajó entre medio de los granos, etcétera, y terminó recargando lo que es el acuífero, todo ese proceso se conoce como la percolación finalmente. ¿Ya? Y una de las cosas que también va a estar apareciendo es la incertidumbre,
que es básicamente todo lo que nosotros no conocemos, ¿ya? Eh, una de las cosas que va a aparecer con fuerza, tenemos que diseñar un caudal, no sé, una central hidroeléctrica, el vertedero, una central hidroeléctrica. ¿Cuál es el caudal que tiene que resistir este vertedero? Bueno, claramente no puede ser un caudal que se repite muy seguido, ¿ya? Tiene que ser un caudal que viene como así, como muy de vez en cuando, o incluso el máximo caudal que eventualmente yo podría tener, ¿ya? Entonces, eso quiere decir de que de alguna manera con una serie de datos de 30 años, 40 años, que son los que se tienen disponibles ahora, nosotros debiéramos ser capaces de extrapolar a qué es lo que ocurre, por ejemplo, una vez cada 500 años, una vez cada 1000 años, ¿ya? Donde aparecen otro tipo de procesos geológicos y una serie de otras cosas. Por ejemplo, todo lo que es el caudal, todo lo que fue el Riñiguazo, que fue con el terremoto del 60, se cayó un cerro, bloqueó el río San Pedro, ¿sí? Se comenzó a inundar el lago y de repente eso ahí se vino abajo, ¿ya? Y generó, o sea, hubo una intervención humana para tratar de sacar los tacos. Pero se generó un taco, bloqueó el río, inundó, y si es que no hubiera habido esta intervención humana, se hubiera generado una ola de varios miles de metros cúbicos por segundo bajando y que habrían terminado de borrar la ciudad de Valdivia, ¿ya? Pero eso no ocurrió porque hubo una intervención, entonces ya no fueron varios miles, sino que fueron solo 6.000 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Eh, pero ese evento que está asociado con el terremoto del 60 ocurrió esa vez, pero después para atrás ocurrió como en 1500 y ocurrió después algo más parecido, incluso más para atrás probablemente. Entonces estamos hablando de un evento de una magnitud que, digámoslo así, ocurre cada 500 años, ¿ya? Entonces, ¿de dónde saco información de qué es lo que está ocurriendo cada 500 años con estos grandes eventos si es que solamente tengo 40 años de mediciones? Se puede hacer, pero siempre hay que considerar qué es lo que pasa con esta incertidumbre. O sea, todo lo que yo no sé, cómo poder cuantificarlo y tener en cuenta que hay que considerarlo. Se acaba la clase. Chau.